amigos de las redes sociales que no pudieron estar este día en el edificio de la Contaduría, vamos a mostrarles un poco de lo que sucedió. En este momento nos encontramos con José Antonio Fuentes, que nos puede explicar un poco de lo que está sucediendo. Sí, tenemos una exposición, podríamos decir, impresionante. Primera vez en tela, y no solo en tela, sino que en Honduras, que se están exhibiendo piezas de una calidad histórica impresionante. Piezas de la famosa, mundialmente conocida Ciudad Blanca, del sector de la Mosquitia. Y lo importante es que muchas de estas piezas van a venir a incrementar lo que es el proyecto de la construcción del museo para tela. Explíquenos qué... Hay muchas piezas, acá tenemos piezas con rasgos antropomorfos y zoomorfos, o sea que hay con figuras en forma de animal y figuras en forma de humanos también. Entonces, y en algunos casos están combinadas, como la pieza principal que tenemos allá, que es una máscara de una persona, un hombre de edad avanzada, y está acompañada de un jaguar a su derecha y a la izquierda de un mono. Creo que esa es una de las piezas más impresionantes que tenemos ahorita en Honduras y en el continente americano, de lo que es esa mítica Ciudad Blanca, que ahora ya no podemos decir ni mítica, porque ya estamos viendo que es una realidad. La Ciudad Blanca la tenemos en Honduras, y gracias Tela también, que tenemos ese privilegio de estar exhibiendo estas piezas el día de hoy. ¿Nos puede explicar para qué era utilizado ese artefacto que estamos? Esos son los famosos petates. Estos lo utilizaban para moler el maíz. Hay muchas, tenemos el chiquito, que esa es una forma de cabeza de jaguar. Hay también, como los que mostraron los arqueólogos de National Geographic, con cabezas de jaguar, hay cabezas de guara y también algunos de serpientes. Tenemos otras piezas interesantes, como es el pensador. El pensador lo tenemos en esta pieza así, y también lo tenemos en forma de arcilla, en un tamaño bien reducido. Otra de las piezas también más impresionantes que nosotros le hemos calificado la maternidad es esta pieza, que está la madre cargando a su hijo. Los rasgos son de antropomorfos, pero también tiene algunos rasgos así un poco zoomorfos, la parte de los ojos, la forma de la nariz, y como de primates. Tenemos la pieza, podríamos decir, de la noche, la pieza principal de esta noche, que es esta pieza que estamos en nuestra presencia, donde tenemos la parte frontal, es la cara, es una figura antropomorfa, pero a sus laterales, a la parte izquierda, tenemos una forma de jaguar, y bien esculpido lo que es el jaguar, y en el otro extremo tenemos una figura de mono. Acá tenemos otras piezas, como lo es esta figura antropomorfa, con rasgos de ojos rasgados, forma de asiáticos, y si lo observamos por la parte trasera, vamos a verle el corte de pelo, todo lo que es la cabeza rapada y corte de pelo en capas, que eso es lo que nos han dicho todos los científicos, que esas son las características principales de los primeros pobladores de América que venían de Asia. Entonces tenemos también otras figuras, el pensador, tenemos un sello, tenemos una figura antropomorfa también en pose budista, que era también característico de los asiáticos. Tenemos algo muy importante, las rocas que tenemos aquí son obsidianas, y manipulaban algunos minerales, rocas también, con el fuego, y en este caso específico manipulaban la obsidiana, hacían navajitas de obsidiana y también puntas de lanza de obsidiana. Esto es bien importante porque vemos que nuestros pueblos prehispánicos habían alcanzado un grado bien desarrollado en el manejo de la... En la parte de abajo, ¿qué es lo que tenemos? En la parte de abajo tenemos hachas. Tenemos hachas, y hay una serie de hachas. Todas las primeras hachas y las pequeñas son de acá del sector costero, de Tela, y el collar que tenemos al fondo son collares de la famosa Ciudad Blanca. También tenemos collares
de jade de la Ciudad Blanca y de mármol también. Y algo importante acá, que tenemos nuestra propia Venus en tela. Y si ustedes se enfocan bien, la figura que está entre la Venus, o que es esa belleza que se resaltaba en nuestros pueblos prehispánicos de la mujer, y no solo de la mujer, sino que la mujer voluminosa, porque ahora solo vemos algunas tallas de modelo. Esa pieza pequeñita que está ahí, ese es un primate, y es impresionante que en menos de casi 2 centímetros cómo pudieron tallar esa pieza que está en arcilla. Tenemos jade amarillo también. Ese jade amarillo nos da más información porque es una ballena. Esa es una ballena de jade amarillo, y eso nos da bastante información que nuestros pueblos prehispánicos también navegaban en el mar, y también navegaban, se comunicaban con otros pueblos, ya sea de México o de Guatemala, porque en Tela no tenemos yacimientos de jade, y especialmente jade amarillo. Ahí tenemos también más información en la cintura y tronco de esa figura antropomorfa. Era que nuestros pueblos andaban en taparrabos, y esos taparrabos eran de la fauna de en aquel entonces, y ese taparrabo era de jaguar. Tenemos otras figuras acá, nutria, un mono, una cabeza de tortuga, ratones, y abajo tenemos tubulares y algunos platos de lo que es de arcilla de este sector de Tela. Lo que hemos hablado ahorita, tanto de la Ciudad Blanca como de todas estas piezas, todo eso nos remonta a la época prehispánica. Y ya en la actualidad, y viendo todo este tipo de colección de botellas que tenemos información ya desde 1850 hasta alrededor de 1950. Es como prácticamente como 100 años de información. Tenemos las botellas de lo que es el aguardiente, cuando el Estado manejaba el monopolio del aguardiente, desde 1900 hasta 1950. Botellas de leche, de las que importaba la Tela a finales de la segunda década, y ya la leche, cuando la producía la Tela, ya venía con su grofado Tela Railroad Company. Y algunos medicamentos, botellas de algunos medicamentos. Algo bien importante, la botella de la Leah Perris, la salsa inglesa de 1855, esa botella con su tapón de vidrio también. Esas las importaba John Duncan de Inglaterra, las traía a Estados Unidos, y de Estados Unidos venían a Honduras. Pero ya Don Duncan en 1876 empezó a envasar esa botella en Nueva York. Entonces tenemos esta botella azul aqua, ya son de las que fabricaban la salsa Perrin cuando la fabricaban y la envasaban en Estados Unidos. Son alrededor de 1876 a 1900. Y ya esta botella de Leah Perris, ya vidrio claro, ya estamos hablando de 1915, 1920. Algo bien importante para el municipio es que aquí se envasaba la Tela, así como dice abajo de la Tela Railroad Company, abajo dice, tenía su propia envasadora de refrescos, y una de las marcas que tenía era Refresco Lempira, que ahí podemos verlo. Y también la Tela envasaba la Coca-Cola, y podemos ver aquí la base de la botella donde decía Tela La Lima, porque a partir de los 30 la Tela se fue trasladando paulatinamente hacia La Lima. Y tenemos una botella también del mismo Refresco Lempira, pero esta ya es de la década alrededor de 1955, porque ya el grabado ya lo tenía en tinta, y el grabado ya en tinta ya surge a partir de 1955, 54, 55. En la parte de abajo, ¿qué tipo de botellas tenemos? Acá abajo tenemos algunos alimentos de la marca Meyin. Tenemos también tricófero de Barris, agua florida, aceite de castor. Le daba a sus principales colaboradores o funcionarios todo, desde vajillas, y empezó como United Fruit Company en la primera década. Ya en la segunda década de 1912 que se funda la Tela Railroad Company, pero antes de eso entonces lo manejaban a Tela como una división. Habían 5 divisiones y Tela era la división Tela. Tenemos estos refrescos en botellas torpedo, que muchas de estas botellas y estos refrescos se originaron en Inglaterra. De hecho tenemos el gofrado aquí, Belfast Roast,
que es una de las más antiguas, de 1890 alrededor, 1910. Y abajo también tenemos tinteros, una serie de tinteros desde 1880 hasta 1920, 1930. Y lo más importante, también tenemos algunos botecitos o frascos de cosméticos, cremas, vaselina, crema C de Pons y algunos de whisky. Y otro dato importante, no sé si lo podrá enfocar bien la cámara, Tela estaba a la vanguardia mundial en la tecnología. Y uno en aquellos entonces, cuando la creación del municipio, ya el 2 de junio de 1876, ya estaba sonando en el mundo Thomas Alva Edison. Cuando ya en 1890 patenta esa batería en Estados Unidos, la cual se empezó a consumir aquí en Honduras o a distribuir a raíz de, a finales de, estamos hablando de 1890, en 1900 se utilizaban esas baterías, 1905, y esa es la tapadera de una de las baterías que fabricó Thomas Alva Edison. En esta sección tenemos una serie de candados que utilizaba la Tela, candados desde el principio del siglo pasado, y también las llaves de esos candados. Aparte de eso, hay llaves de candados de estaciones de vigilancia. Estas estaciones de vigilancia eran muy comunes en la Tela, eran para los vigilantes. Estas estaciones funcionaban que los vigilantes tenían un reloj y una llave. Tenían que estar dándole cada media hora o cada 15 minutos marcando con esa llave el reloj, y al final del siguiente día, si les aparecía marcado, si no les aparecía marcado en determinado tiempo, era de que el vigilante se había dormido, porque eso lo detectaban en la oficina. También tenemos llaves y algunas plaquitas que está ahí, una ficha era de control de lo que es materiales en el rig track. Y la placa de bronce perteneció a una de las primeras locomotoras que vinieron a Tela, que trajo la compañía, eran locomotoras de vapor. Estas locomotoras se fabricaron entre 1909 y 1925, ya después se dejaron de fabricar esas locomotoras de vapor. Tenemos también el Bonavir, esa Bonavir es de 1900. Para 1900 todavía no teníamos fábrica de hielo en Tela, porque la fábrica era hasta 1915, pero posiblemente con los barcos que venían, esos sí traían hielo, y por ahí se vino esa herramienta. También la Tela le daba todas sus facilidades a sus empleados de confianza, y una de esas, las vajillas, cubiertos, cucharas, y eran bañadas en plata o de plata. Y tenemos abajo las herramientas Monkey famosas, las llaves ajustables inglesas, que la pequeña, la Pexto, es alrededor de 1890, y la otra, la grande, estamos hablando de 1910, 1915, y dos candelabros de bronce que recientemente los hemos rescatado. En la parte superior tenemos simbolizado lo que era, cómo era antes el trueque, como en la parte prehispánica, cómo funcionaba el sistema monetario, era a través del trueque, y de esos elementos eran bien valiosos, lo que es los granos de cacao, las plumas de nuestra ave nacional, el ara macao, la guacamaya, y los cuchillos de pedernal también, que esos eran cuchillos prehispánicos. Por acá tenemos una serie de personajes, lo que es, y de los dos personajes simbólicos de lo que es la época de la compañía, es a don Samuel Samurai y al doctor Wilson Popenoe. Algo peculiar que la historia nos dice que don Samuel Samurai no cursó ni primer grado, pero no haber cursado primer grado no le impidió ser el hombre fuerte de todo lo que es una transnacional de las más poderosas y de las más influyentes en Estados Unidos, como era la United Fruit Company, ahora Chiquita Banana, que quitaba y ponía presidentes. Pero lo importante es que en 1933 absorbe el control total de la United Fruit Company. Y el otro personaje, que es el doctor Wilson Popenoe, es que en 1925 lo llama a la transnacional para fundar lo que es el Jardín Botánico, Estación Experimental de Lancetía. Y algo más importante, como don Samuel Samurai no tenía esa educación, él siempre tuvo un sueño. Como él no pudo estudiar, pero fue un genio nato, entonces
tuvo un sueño de brindar educación para gente de escasos recursos en Latinoamérica. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito de lo que es la Escuela Agrícola Panamericana en 1940? Acá, parte de ese imperio bananero, la Tela aquí tenía, con su marca chiquita, en Tela tenía lo que es la fábrica de cartón y cajas de la transnacional, y hacían cajas para todo Centroamérica para lo que es empacar el banano. Entonces, estos eran prácticamente son los recuerdos de lo que quedaba de que el nombre de Tela andaba en las embarcaciones de la flota blanca por todo Estados Unidos y en Europa, como de que el producto se fabricaba aquí en Tela, de lo que es el banano, en la famosa flota blanca. Tenemos también de las primeras sumadoras que se trajeron a Tela. Tenemos la parte derecha, esa es una mecánica, ya la de la izquierda era ya eléctrica, que estamos hablando ya de la segunda década del siglo XX, y dos publicaciones muy interesantes, Galería y Semblanzas, que es de los presidentes del Congreso desde 1900 a la fecha. Vamos a ver aquí, de todos los presidentes del Congreso que hemos tenido, desde 1900 hacia prácticamente el año 2000, que fue cuando se editó el libro. Y algo muy importante que nos dejaron los españoles es nuestra lengua, y tenemos un libro de la Real Academia Española de 1931, que ya estamos hablando de que tiene una buena cantidad de años, y ahí podemos ver cómo la lengua española, pero pura, porque ahora se ha ido degenerando con tantos hondureñismos que hemos incorporado. En esta sección tenemos una serie de herramientas y equipo de lo que era, cómo funcionaba el ferrocarril. Y precisamente tenemos cambiadores de línea. Este cambiador es de 1897, fue de los primeros. Vemos que no tiene seguridad. Tenemos también jack de línea, de los primeros que se trajeron. Ya estos jack de aluminio ya son arriba en la época de los 40, de los 50. Y tenemos cambiadores también de línea de 1907. Estos cambiadores vemos ya una particularidad, que ya llevan una estructura para candado, porque nos imaginamos que ya tenían algunos accidentes por algunos mal manejo o manejo inadecuado por algunos transeúntes de la línea férrea, o sea, del cambio de línea. Y al final tenemos un cambiador de línea de 1920. Aquí observamos dos cosas, que ya tiene dos estructuras de candado, una de candado y otra estructura también para llave. Lo interesante es que con la misma llave se abrían las dos estructuras, y vamos a hacer una demostración, porque ahorita, que funciona todavía. Pero vemos que está todavía con una segunda llave. Entonces hay otra estructura acá de llave, y que todavía funciona, y vemos que es algo impresionante, porque ahora si compramos un candado barato, nos viene a durar con la intemperie unos 2-3 meses, y estos candados tienen más de 100 años, estos candados. Entonces era impresionante con la calidad que trabajaban. Otras herramientas importantes es el can hook, que era para mover los durmientes, también la barra para sacar los clavos de línea, y por eso se dice y también la otra, estas para sacar los clavos de la línea, y esta para mover los durmientes. Bueno, finalmente le quiero decir a la población que tenemos una oportunidad única. Se ha estado promoviendo esto a nivel de las autoridades, a nivel del gobierno central, el señor presidente y el ministro de Turismo, y tenemos buenas intenciones por parte de ellos para la construcción del museo acá en Tela, y motivarlos a los teleños para que no destruyan esas piezas que tal vez a veces cuando andan en agricultura o en algún basurero se destruyen muchas piezas que tal vez no tienen mucho valor económico, pero sí nos tienen un valor histórico increíble, como son algunas botellas, muchas piezas de lo que es la Tela Railroad Company, porque tenemos que crear nuestra propia identidad, rescatar nuestra identidad.